Dios ha venido a morar en medio de cada uno de nosotros, por medio de la venida de Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En este capítulo Jesús nos enseña que el reino de Dios es ahora, pero también todavía no. Y vemos cómo los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Jesús responde, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo allá o mírenlo acá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes, es decir, ahora mismo. El reino de Dios es el gobierno y el reinado de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros nos sometemos a hacer la voluntad de Dios, nos sometemos y decidimos obedecerle, es cuando el reino de Dios es operando en nuestras vidas. Jesús lo inaugura predicando el evangelio y el reino de Dios y sanando a los enfermos, como lo vemos en los versos 15 al 18. Por medio de su muerte y de su resurrección, con la venida de Jesús y del Espíritu Santo, Dios se hace presente en medio de cada uno de nosotros. Pero esta presencia no siempre es visible. La gente de hoy no siempre podrá decir, mírenlo allá o mírenlo acá. Pero vendrá el tiempo en que esa presencia será visible. El reinado de Dios, en el todavía no, es que Jesús un día volverá. En este día, Jesús, el Hijo del Hombre, será revelado en toda su gloria, en el que lo veremos cara a cara y estaremos con el Señor para siempre. Vamos a poder experimentar visiblemente la presencia de Dios. Ahora mismo la presencia de Dios es invisible y por eso la gente se centra en comer, en beber, en casarse, en comprar, en vender, como lo vemos en los versos 27 y 28. Y si bien ninguna de estas cosas está mal en sí misma, puesto que son de una vida regular y cotidiana, el problema es cuando esas cosas no las dirigimos hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y te podrías preguntar, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? El primer propósito que Dios tiene para tu vida es que le conozcas. Y el segundo es que des a conocer de Dios a otras personas. Y cuando el casarse, el comprar, el vender, el beber y cada una de las cosas que nos mencionan, no lo hacemos dirigido para que otras personas le conozcan y para nosotros conocerle aún más, es cuando estamos perdiendo nuestro enfoque. El problema tanto en la época de Noé como en la de Lot es que la mayor parte de la gente hizo caso omiso a las advertencias. Y Jesús quiere que estemos alertas. Paradójicamente, quien intenta salvar su vida la pierde, y quien la pierde la salvará. Si eres de los que siempre están intentando encontrar la manera de sacar el mayor partido a la vida para sí mismos, es decir, que nos afanamos por ser más populares, por tener mayor reputación, por tener una mejor posición, es entonces cuando nuestra vida se perderá. No quiero decir que no queramos salir adelante, pero cuando nuestras acciones no van de acuerdo al propósito de Dios, es cuando perdemos nuestra vida. En cambio, cuando perdemos nuestra vida al negarnos a nosotros mismos, a servir a los demás y a servir a Jesús en nuestras congregaciones, lo que podemos encontrar va a ser una vida plena. Vivimos en el tiempo en el que Jesús ya vino, pero que también estamos esperando su regreso. Y en este tiempo no debemos olvidar dar gracias. Este año que comienza, no seamos como los 10 leprosos que Jesús curó. Tenemos que reconocer que nosotros somos leprosos o éramos leprosos espiritualmente, pero Jesús nos ha sanado. Y así como el leproso que regresó a dar gracias y que cayó rostro en tierra a los pies de Jesús, así tenemos que ser nosotros. Con esa humildad, llegar a los pies de Jesús y reconocer todas sus bendiciones, reconocer de todas las cosas que nos ha guardado y entender que todo lo que Dios hace es bueno y que todo lo que Dios permite es necesario. Entonces, demos siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo comenzaremos bien este año? Dando gracias a Dios por todo.